tal? Buenas tardes. Hoy nos encontramos en el Meridiano. Estamos aquí con el señor Oscar Galvis, jefe de redacción del Meridiano. ¿Qué tal, señor Oscar? ¿Cómo está? Buenas tardes. Saludos para todos y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por aceptarnos la invitación, de verdad. Bueno, tenemos unas preguntas que hacerle acerca del diario El Meridiano, cómo funciona. Ok. A ver, de arranque quedan pocos medios impresos en Venezuela. Por razones súper obvias. La coyuntura del país ha implicado la desaparición de muchos medios. Sí. Como medio impreso clásico, Meridiano pues se ciñe un poco a lo que siempre han sido tabloides o periódicos de ese mismo tamaño. Es decir, hay una estructura, o hay varias estructuras. A ver, lo periodístico, que es el grupo de periodistas, diseño, que complementa evidentemente la estructura del periódico, todo lo que tiene que ver con periodistas, que es por ejemplo fotografía también o infografía. Digamos, esa es la parte más pública de un diario. Digamos, quienes lo hacen, digamos, quien produce el material, el contenido. Lo otro es cómo se imprime. Cómo se imprime es máquinas, técnicos especialistas en impresión, personal especializado que no son periodistas, pueden ser obreros especializados en máquinas de impresión, obreros de manejo de máquinas ligadas a periódicos, o sea, eso es otro personal, pero que sin ellos tampoco salen periódicos de ellos. A veces, de hecho, a veces es tan fundamental ellos como nosotros. Podemos hacer un periódico, o lo construimos un periódico todos los días aquí en Meridiano, pero sin dónde imprimirlo y con quién imprimirlo, ese periódico tampoco saldría. Entonces, si bien el periódico lo hacemos los periodistas con fotógrafos, con diseño, con infógrafos, con una cantidad de personal, sin esa otra parte que no tiene nada que ver con periodismo, pero que son personas especializadas en imprimir, digamos, gente ligada a impresión de ese tipo de productos, tampoco pudiera salir. Claro. Eso es lo que implica hacer un periódico. Perfecto. No, y sin todas estas personas detrás del periódico, o sea, imposible que un grupo pequeño que salga a la calle. Y además, digamos, hay otra parte de este tipo de producto, que es circulación. Es decir, hacemos el periódico todos los días, lo estamos haciendo de hecho aquí en este momento, todos los días, se hace todos los días, se imprime todos los días, pero después tienes que llevarlo a la calle. Exacto. Es decir, hay otra parte del proceso de hacer un periódico que es distribución y circulación. Entonces podríamos decir que se divide en tres partes. Sí, exacto. El grupo periodístico que lo produce, quien imprime y quien distribuye. Quien distribuye es el periódico, por ejemplo, Meridiano lo solemos cerrar ahorita que estamos en la temporada del béisbol venezolano muy tarde, cuando termine el partido de béisbol. Si el partido termina a las 12, a esa hora se empieza a cerrar. Si el partido termina a la 1, a esa hora se empieza a cerrar. Después de que se imprime, que se manda por partes, porque los periódicos se mandan por folios, es decir, tú ves el periódico cuando lo abres un folio completo. Cuando tú mandas esos folios y eso se imprime abajo, después que se imprime, entonces la máquina lo dobla, lo deja completamente listo y eso después se pone en unos camiones y esos camiones a ciertas horas de la madrugada tienen unas rutas específicas para entregar paquetes de periódicos. O sea, es muy fácil para un lector agarrar un periódico todos los días y leerlo, pero detrás de eso hay una cantidad de procesos. De hecho, esa es la finalidad de esta entrevista, de este video, que sepamos exactamente cómo funciona, cómo se distribuyen, porque exactamente creemos que es fácil ir a comprar a un sitio el periódico y listo, y no se sabe el trasfondo que hay en la elaboración. El resultado final es comprarlo en el kiosco, comprarlo en el abasto, comprárselo a alguien en la calle, pero digamos todo lo que hay implica una cantidad de procesos. Hay unos procesos periodísticos propios, pero hay otros procesos que no son periodísticos, son ligados a impresión y distribución, que eso no tiene nada que ver propiamente con la labor de un comunicador social, pero forma parte de terminar de poner el producto en la calle. Claro. De eso se trata. A veces pareciera que el periódico lo hacemos solo los periodistas, pero es mucho más que eso. Aquí continuando con la entrevista con el señor Oscar, queremos preguntarle que cuántos periódicos pueden ser imprimidos en un día. A ver, en este momento Meridiano imprime aproximadamente 5.000 periódicos diarios. En otras épocas, volvemos al tema, la coyuntura país permitía que en otras épocas los grandes medios clásicos de periodismo imprimían muchos ejemplares, por decirlo así. No, y que claro, también está que el cambio con las redes sociales también ha hecho que el lector varíe la plataforma donde lee o donde consume noticias. Por supuesto. Digamos, sí, se entiende que digamos que esta plataforma clásica, por llamarla de alguna manera, que es como un periódico, ha ido perdiendo de alguna manera lectoría
con públicos o más jóvenes o similares que prefieren ahora leer en otro Sí. tipo de plataformas. De hecho, el mayor consumo, y creo que ustedes son un buen ejemplo, el mayor consumo de ustedes está en el celular. Sí. Por último, es necesario resaltar la nostalgia que nos invade el conocer la poca producción que hoy día tiene la prensa escrita. Es decir, pasamos de ser todas estas máquinas que vemos aquí a ser solo una. Esta máquina es llamada cortarrollo. Y ese papel blanco que ustedes ven ahí se llama bobina. Actualmente, para 2 días de prensa se utiliza uno solo, cuando todas y cada una de las máquinas utilizaba de 3 al día. Es decir, pasaron de ser 75 personas trabajando en una misma empresa produciendo periódicos a solo ser 5 las que trabajan en ella. De esta forma culminamos y esperamos les haya sido tan útil como a nosotras. Realmente son muchas las emociones las cuales se encontraron y esperamos ustedes también hayan sentido eso. Muchísimas gracias, hasta luego.